y un poquito fuerte, pero como no. Ya tenemos esta parte de las coberturas cutáneas que tenemos que definir, porque es importante siempre cubrir o terminar de cubrir. Lo fácil, como digo siempre cuando hablo de cirugía oncológica, de los jóvenes que me han escuchado cuando hablo de cirugía oncológica, cuando sacan un tumor, es fácil sacar. El problema es cómo lo rellenas, o cómo lo cubres, o cómo tapas el defecto. Y es por eso que en muchas ocasiones tenemos el problema de que cuando tratamos de reparar no encontramos soluciones. Entonces, dentro de eso es lo que tratamos de encontrar una forma como cerrar. Siempre la encontramos, por lo general sí, pero no siempre va a ser la más adecuada. Lastimosamente, esos defectos cutáneos, dermocutáneos, fasiocutáneos o osteocutáneos no siempre van a poder resolverse de una forma estética. Por eso hay que diferenciar lo que es cirugía estética de lo que es cirugía reconstructiva. La parte reconstructiva, sí, trate de buscar la estética, pero no es la prioridad. La prioridad de lo reconstructivo es cerrar el hueco o tapar la herida. Esa es la prioridad. En la parte estética, aparentemente no hay enfermedad de fondo, solo es que quiere mejorar los rasgos. Por lo tanto, es diferente el pensamiento estético que el pensamiento reconstructivo. ¿Sí? Bueno, principio de la cirugía reconstructiva. Bueno, tradicionalmente se tiene esta regla de los 3 escalones, ¿no? Los 3 escalones, bueno, era una pirámide, se hace la pirámide. Primero, lo que hay que buscar es injertos locales, en que haya injertos piel parcial. Si no, pasamos a piel total. Si no, colgajos randomizados. Si no, colgajos axiales. Si no, colgajos libres, que era la punta base. Esa era una pirámide que antiguamente se tenía muy en cuenta. Pero actualmente, en base a que ya se han mejorado las técnicas de microcirugía y las técnicas de relocalización de colgajos y movilización de colgajos, ya no es tan exacto la toma de esas decisiones, ¿no? O sea, si puedes ponerle injerto, ¿le vas a poner injerto? No. Debido al progreso de conocimiento anatómico y de desenvolvimiento de las diferentes estructuras, podemos ya optar, no, injerto no, mejor primero un colgajo. Como primera opción, ni siquiera como segunda, tercera opción, sino primera opción, o como primera opción, colgajo libre. ¿Le podemos poner un injerto? Sí, pero pucha, que va a quedar bien feo, ¿eh? Pero con un colgajo libre creo que va a quedar mejor. Ah, ya, colgajo libre. ¿Me entienden? Lo que era un concepto antiguo, no se puede poner injerto, pon injerto, ya no te hagas líos. No te hagas líos del problema. ¿Correcto? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Esta es una escalera reconstructiva clásica y una escalera reconstructiva moderna, ¿no? Entonces, esto es simplemente criterio de elección, simplicidad. Mi criterio de elección es, no tengo tiempo. Que más rápido para mí, ¿no? Pero realmente el pensamiento debería ser qué podría quedar mejor. Por eso cuando empecé a hablar de los colgajos en cara, todo eso, y los compañeros que han estado en rotación conmigo, yo les explico el por qué opto por uno o lo otro. Entonces, en una paciente de 80 años, como digo, que su razón de ser ya no es la estética propiamente dicha, porque algunas viejitas sí son bien pericas, ¿ya? Son bien pericas. Como tengo pacientes de 72 años que hemos tenido que hacer un lifting facial. 72 años. Bueno, pero ya la viejita de esta para otra, ¿no? Pero, bueno. Pero hay otras viejitas que dicen, no, doctor, yo solo quiero saber que no tengo la lesión. Y no quiero que me haga más corte, solo quiero lo más fácil. Ah, ya lo más simple es un injerto de piel total, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos también que pensar con respecto a qué es lo que busca el paciente, qué es lo que quiere el paciente, y ese también debería ser un criterio más a pensar en el colgajo o en la técnica o tipo de forma de reconstrucción que tenemos que realizar. No solo lo que nosotros vemos, sino lo que busca y ve el paciente. ¿Ya? Ahora, bueno, la regla de 3 escalones, cierre primario, injerto. Se pensaba siempre injerto de piel parcial, injerto de piel total, no, cierre primario, injerto de piel parcial, injerto de piel total. Después, colgajo randomizado, colgajo axial y finalmente colgajo libre.
que actualmente ya no se sigue realmente esta regla de los 3 escalones. Bueno, los objetivos son netamente buscar la mejor estética, ¿no? Ese es el objetivo. Pero cuando ya es reconstructivo, hablamos de reconstructivo, tenemos que guiarnos primero a cerrar el defecto. Ya cerramos el defecto y después ya hacemos la parte estética. No es al revés, primero buscar el estético, después luego. Nosotros hemos tenido un paciente que era de ese tipo, tenía así, era una cara derretida, ¿no? Y logramos conseguir, no un efecto tan perfecto como este, pero sí logramos conseguir un efecto en que el paciente se había acostumbrado a andar así, y cuando comía no podía cerrar bien la boca porque le jalaba demasiado esto. Pero ahora conseguimos un efecto funcional en que el niño ya podía, por lo menos ya podía levantar la cara, y segundo, ya podía comer sin problemas. Gracias a Dios son beneficios que al final del tiempo queda mejor. Ahora, yo comparo estos dos. Entonces ahí pienso, ahí tengo dos dudas, o digo acá, bueno, la frente se ve mucho mejor, pero este parece el post y este parece el pre. A mí me parece este es el post y este es el pre. No estoy muy seguro porque este colgajo lo han llevado, es de un colgajo que lo han llevado por acá para cerrar este defecto, pero realmente no podríamos decir que este es más estético teóricamente hablando, pero este produce menos deformidades de función. ¿Ya? ¿Por qué? O este es el diseño que le están haciendo, esta cicatriz, o esto no es una cicatriz. No entiendo muy bien porque esto teóricamente va a cubrir, esto va a cubrir acá, esto va a cubrir este y este no sé dónde se va. Realmente no entiendo, me gustaría ver todo el contexto de este colgajo. Bueno, ya, pero ven que la parte estética nos es bastante importante, pero lo principal es la reconstrucción del defecto. ¿Ya? Ahora vamos a los injertos de piel. En resumen rápido, director, el injerto es la toma de un tejido a distancia y trasladarlo a otra parte del cuerpo. Puedes haber injertos óseos, injertos grasos, injertos cartilaginosos, ¿qué otra estructura? Injertos dérmicos, injertos, bueno, cutáneos o de piel. ¿Correcto? Entonces ya tenemos, es trasladar un tejido a distancia a otro tejido, sin una dependencia de irrigación o vascularidad. ¿Correcto? La diferencia entre injerto y colgajo: el injerto no tiene irrigación, el colgajo sí tiene irrigación. Con eso partimos. Entonces, como la diferencia del injerto no posee vascularización propia, ¿no? Y, bueno, la integración se produce bajo 3 fenómenos que van en cadena. ¿Correcto? Bueno, el detalle que con justo me hubiera gustado realmente en tu exposición hubieras dado solo la definición y después ya hubieras avanzado. Cuando das todos esos conceptos seguidos, la diferencia, integración y éxito, ya me has mezclado porque ibas a hablar de eso después. Entonces ahí has mezclado y das como un doble que visto y después vamos a verlo acá, ahora lo vamos acá y confundes un poco. ¿Ya? Pero bueno, ya. Clasificación de los injertos: injerto de piel parcial, injerto de espesor total. Hay varios tipos de injertos, por ahí un autor quiere hablar de injerto de espesor intermedio, ¿no? Entonces, claro, dicen el injerto de piel total o de piel parcial mide exactamente 12 micras o 0.12 pulgadas, 0.12 centímetros, ¿no? De intermedio de 0.12 a 0.18 y piel total de 0.18 a 0.24. Ya, ándate a medir qué color está midiendo. Entonces, con todo respeto, ahí bueno. Pero los teóricos siempre van a ser los teóricos, ¿no? Entonces hablemos de partes prácticas. El injerto de piel parcial es un injerto bastante delgado. Su característica, como dice, contiene epidermis y es una porción variable de la dermis, pero generalmente hablamos de la dermis más papilar que reticular. ¿Correcto? Su préndida o su
desprendimiento o su fijación es más fácil, incluso el hecho menos vascularizados. Lo que me hubiera gustado es que hubiera puesto una comparación, injerto de piel parcial, injerto de piel total, tiempo de vascularización, estética, todo eso, que creo que está al final. Al siguiente. Más, ¿ya? Pero bueno, entonces, puede cubrir grandes superficies, pero presenta mayor contracción secundaria. Y ese es un punto que les critico. ¿Qué es una contracción secundaria? Me han hablado de la contracción secundaria. ¿Pero qué es una contracción secundaria? El pez muere por su boca. No saben qué es. Cuando ya está puesto. No, ¿qué es una cosa? Entonces, tenían que haber hablado primero de lo que es una contracción primaria y diferenciar contracción primaria y contracción secundaria. ¿Y por qué les digo cocacho les cae? Le voy a bajar un punto de su práctica. Porque eso se los he explicado. En práctica se los he explicado. Y no me han entendido o no se han acordado. Y han tenido mucho tiempo para acordarse. La contracción primaria generalmente se da debido a que la piel puede tener fibras elásticas o contiene fibras elásticas. Entonces, si ustedes se acuerdan bien de fisiología de la piel, ¿en qué zona está la mayor cantidad de fibras elásticas? En la dermis reticular. ¿Y la dermis reticular es profunda o superficial? Es profunda. Por lo tanto, un injerto de piel parcial, que es más superficial y que me agarra de más dermis papilar, tiene bastante o pocas fibras elásticas. Y la total tiene más fibras elásticas. Por lo tanto, ¿cuál es más elástico? ¿El total o el parcial? El total. Al ser más elástico, tiene la tendencia también a retraerse fácilmente. ¿Correcto? Esa retracción, o sea que sacamos, digamos, saco todo este pedazo de colgajo, lo dejo aquí y se me hace así. Se me hace una cosita así, chiquita. Esa es la retracción o contracción primaria. Ya se acordaron. Era por las fibras elásticas del tejido. Mientras más fibras elásticas, más contracción primaria. Mientras menos fibras elásticas, menos contracción primaria. Entonces, cuando tomo un injerto de piel parcial, lo saco así, lo dejo y se queda igualito. No se mueve, no se contrae, ni se estira. Se queda igualito. En cambio, en piel total, se me hizo bolita. ¿Ya? Y esto va a tener una explicación por la forma como es que se colocan estos injertos sobre el lecho. ¿Por qué? Porque para colocar un injerto de piel parcial, lo pongo sobre el lecho y lo fijo con gasas parafinadas. Si no hay gasas parafinadas, simplemente lo fijo con gasas húmedas. A diferencia del injerto de piel total. Porque el piel total, como se retrae, lo pongo sobre el lecho de la herida y ¿qué pasó? Se retrae y ya no me cubre toda la herida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner los puntos para que se estire bien y me tape bien la herida y me cubra bien todo el lecho de lesión. Por eso ambos tienen una forma de realizar la curación. Pero también ambos al mismo tiempo tienen una diferencia en cómo se cura el área dadora. ¿Cómo se cura el área dadora de un injerto de piel parcial? Repitilización espontánea. ¿Debido a qué? Hablen fuerte, no escucho, soy sordo. A los anexos cutáneos, especialmente folículos pilosos. Se comporta como una quemadura de segundo grado. Por eso es que en el raciocinio que tengo, generalmente cuando hablamos de injertos de piel parcial, cuando tomamos la piel parcial, simplemente le ponemos un dispositivo gasa y no lo tocamos en 5 a 7 días. No lo tocas, no lo mueves, no lo levantas, nada. ¿Por qué? Porque sabes que se va a reptilizar. Pero no entiendo por qué muchos, teniendo ese concepto que manejan sobre un injerto de piel parcial, manejan un concepto equivocado o diferente sobre una quemadura de segundo grado. En que dicen, no, la quemadura de segundo grado sí hay que limpiarla todos los días. O hay que lavarla, hay que sacarla, hay que hacerlo sangrar. Cosas raras. ¿Ya?
porque los dos se comportan de la misma manera. Fisiológicamente son dos diferentes formas de ser, pero se comportan de la misma manera. Ha perdido la parte superficial de la piel, incluyendo la parte superficial de la dermis, pero la dermis profunda que se mantiene, y los anexos cutáneos también se mantienen, entonces se va a repitelizar. Bueno, entonces eso es el injerto de piel parcial, se repitiliza en forma espontánea después de 7 a 14 días. Como una quemadura de segundo grado. Ya encontraron un poquito el paralelo y el por qué saco la igualdad de formas de tratar. Pero el injerto de piel total, no. ¿Qué pasó con el injerto de piel total? Me llevé de encuentro la dermis. ¿Dejé anexos cutáneos? No, ya me llevé la dermis reticular. Anexos cutáneos, nada. Por lo tanto, esa sí se tiene que ser cerrada en forma primaria. Tiene que haber un cierre primario. Y ahí viene de nuevo el razonamiento. Si uno tiene que ser cerrado en forma primaria y el otro cierra en forma secundaria, ¿sí, no? Secundaria, sí. Entonces, el que se tiene que cerrar en forma primaria, tengo que garantizar que se van a poder aflotar los bordes. Por lo tanto, no lo puedo tomar de cualquier parte del cuerpo. Si lo quiero tomar del abdomen, tengo que asegurarme que voy a poder cerrar los bordes del abdomen. Si lo quiero tomar del cuello, tengo que estar seguro. O si voy a tomarlo del muslo, tengo que estar seguro que se va a poder cerrar. Por eso es que es más fácil tomar un injerto de piel parcial que un injerto de piel total. Porque cuando es injerto de piel parcial, puedo tomar de cualquier parte del cuerpo. Porque sabes que se va a reptilizar en forma secundaria. Por eso es que en muchas ocasiones cuando necesitamos piel en grandes quemados, hasta sacamos piel cabelluda, lo afeitamos y sacamos de acá. Como mostró en una fotito como esta foto, ¿no? Que han tomado piel de acá. Si hubiera sido piel total, hubiera reptilizado, no, hubiéramos tratado de cerrar, no cerrado, le dejamos un hueco acá. Entonces, acá repitelizo. ¿Correcto? Entonces, este es el piel parcial. ¿Ya? Características de piel parcial. Me emociono. Características de piel parcial. Primero, no tiene mucha elasticidad. No es elástica. Pero por lo mismo que no es elástica, no tiene contracción primaria. Pero por lo mismo que es muy delgadita, tiene contracción secundaria. Y la contracción secundaria, en otras palabras, se llama cicatrización. O cicatriz, o sobrecicatrización, que hace que se contraiga. Esa es la otra característica, es que por ser más delgada necesita menos irrigación, un lecho no tan perfecto como la piel total, o sea, no mucha irrigación. Como tercera característica, como se puede tomar de cualquier parte del cuerpo, se puede extender en cualquier parte del cuerpo y, mejor aún, se puede hasta hacer unos mallados para extender su capacidad de cobertura. Y finalmente, siempre su parte de donde se toma, se va a cicatrizar en 7, 14, bueno, acá pone 10 a 14 días, pero se comporta como una quemadura de segundo grado. La forma de obtención es diferente. La forma de obtención es sacar la lámina delgada con un objeto muy afilado. Normalmente se usa el dermátomo, pero en el hospital que usamos el manótomo, con gilete y con manito, así saca. ¿Ya? Pero igual funciona, gracias a Dios funciona. Y la experiencia lo hace a uno hacer las cosas más sencillas. Entonces, es importante tomar todas esas características del piel parcial, porque son las características que difieren al piel total. El injerto de piel total incluye toda la dermis, o sea, dermis papilar, dermis reticular. ¿Ya? Y por ser más grueso y por contener también anexos, porque la piel total contiene anexos. Entonces, la calidad de la piel es mucho mejor. Por lo tanto, estéticamente da mejores resultados. Por eso acá pone, confiere mejor color, textura y mejor contracción.
menor contracción. Contracción primaria o secundaria. Secundaria, menor contracción secundaria, pero los de piel total tienen mayor contracción primaria. En todo ese juego de palabras vienen las preguntas. ¿Ya? A diferencia de los pieles parciales, los pieles totales necesitan un lecho bien irrigado, lo más high posible, lo más bonito posible, porque por lo mismo que es grueso, la difusión va a ser más difícil. O sea, la alimentación de ese colgajo de piel, de ese injerto de piel total, es más difícil. ¿Ya? Y la zona donante tiene que ser cerrada en forma primaria. ¿Correcto? Entonces ya más o menos tenemos la diferencia. Finalmente, ¿de dónde puedo tomar pies totales? Tengo que asegurarme que tiene que haber un cierre primario. Uno de los puntos más clásicos que yo tomo es la zona inguinal. Otra puede ser acá cervical, otra puede ser retroauricular, otro puede ser braquial, hasta en la zona de la muñeca se puede tomar, ¿ya? Pero ¿tomaría uno del pecho? No, salvo que sea de la mama, que tenga una buena mama y se pueda hacer de forma primaria. ¿Podría tomar el abdomen? Si es un paciente, una persona bastante guatona como yo, que tiene su pancita y tiene su sobrante, y se puede sacar. Que a veces cuando necesitamos grandes cantidades o cantidades más extensas de piel total, no nos queda otra que hacemos como una abdominoplastía, una dermolipectomía. Sacamos una lonja de grasa con piel, cerramos eso y nos queda una buena cantidad de piel total para poder cubrir el defecto que necesitamos cubrir. ¿Correcto? Entonces, estéticamente, ¿cuál es mejor? El piel total. ¿Ya? Listo. Entonces acá ven, este se cierra en forma primaria y este cómo se cierra, cómo se tuvo que poner puntos para fijarlo. ¿Ya? Y me parece que no lo he puesto acá el apósito de Brown porque debería estar más hundido, pero bueno, me habla de un injerto de piel total. Ahora, ¿por qué se coloca un dispositivo en las pieles totales y en las pieles parciales solo se coloca algo que lo fije? En las pieles parciales, ¿por qué en totales se pone un dispositivo que se llama un apósito de Brown, que comentó su compañero? El apósito de Brown es simplemente unas gasas empapadas, haciendo como bullitos o como gorditas, se pone sobre el injerto y se ata para que ese bollito comprima bien y mantenga bien presionado el injerto sobre el lecho, para que no se mueva para nada, y eso me garantiza una adecuada o que se forme toda una adecuada función para que se den los 3 periodos de prendimiento o de aprendizaje. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Me entendieron la diferencia entre los dos? ¿Correcto? ¿Cómo se toma el piel total? El piel total hay 2 formas de tomar. Uno es igual como el piel parcial, pero te tomas un poquito más profundo. Y vas cortando y sacando la piel total. La otra es, sacas una lonja con grasa y todo, lo cierras normalmente, y esa piel que sacaste con lonja de grasa, vas sacando toda la grasita hasta dejar lo blanquito que es la dermis de la piel. Entonces, hay 2 formas de tomar. A diferencia del piel parcial, que es con generalmente un elemento con filo, ¿no? Puede ser dermátomo, manótomo o algún otro tipo de instrumento. Entonces, acá tenemos la clasificación. Acá, bueno, clasificación, ¿no? El injerto, el grosor, bueno, muy difícil que podamos medir el grosor, ¿no? Pero capas incluidas, dermis y parte de la dermis, generalmente papilar, y dermis y epidermis y dermis completa hasta reticular. Por lo tanto, también este no contiene anexos y este contiene anexos. En la elasticidad, me imagino más que en la elasticidad de que se pueda jalar, me parece más elasticidad de donde se puede tomar este injerto. O este injerto, ¿no? La elasticidad se puede tomar en cualquier parte del cuerpo. Si pudiera tomarse de la cara, se tomaría de la cara, pero deja cicatriz, como sea siempre. Entonces, pero se puede tomar de cualquier parte del cuerpo. En cambio, de los piel total, tiene algunas zonas donde no se puede tomar, porque si no, no habría forma de cerrar el defecto
de la toma del injerto, ¿no? Contracción secundaria. ¿Quién tiene mayor contracción secundaria? El parcial. Y mayor contracción primaria, el total. ¿Correcto? Y en estética final, bueno, más estético el total que el parcial. ¿Correcto? Y esto sí, ejemplo de uso, quemaduras y grandes defectos cutáneos. Claro, como puedo sacar de cualquier parte del cuerpo, tengo mayor cantidad de disponibilidad de piel parcial. Y como la piel total tiene sus detalles, tiene menos disposición o disponibilidad. ¿Ya? Fisiología del injerto, bueno, se sucede en 3 fases. La primera fase, inhibición, por favor. No es inhibición, es imbibición. Entonces, tómenlo como es la parte de beber. El injerto bebe de lo que da el lecho. ¿Ya? Esa es la imbibición, empieza a beber. Se da inmediatamente a los segundos de colocar el injerto sobre el lecho, empieza el fenómeno de imbibición, que dura desde 24 hasta 48 horas. ¿Ya? Pero comienza casi de inmediato. ¿Ya? Porque ustedes cuando han visto que hemos puesto injertos de piel parcial, después que terminamos de poner todos, cogíamos el primer injerto que poníamos y ya casi no se movía. Era difícil mover, ya empezaba a hacer los lazos de conexión, empezaba a beber. Después empieza la inosculación. ¿Qué es un músculo? Es un beso. Ya que empieza, por eso se le denomina, es un contacto más íntimo. ¿Ya? Es un músculo, ¿ya? Un contacto. O sea, la primera fase fue una pegadita nomás. La segunda ya fue un beso. O como podría decirme, ¿no? En la inhibición solo fue un piquito. En la inosculación ya fue un beso francés. ¿Ya? Ya empieza a haber un intercambio entre uno y otro y una mejor adhesión. Y después tenemos la revascularización, ya que se hizo el contacto entre los dos, se empiezan a formar unas neovasos. Pero no son neovasos propiamente, sino neocapilares, podría decir, ¿no? Porque no vasos sanguíneos completos, sino una neocapilarización. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, la primera fase, la inhibición, 24 a 48 horas, la inosculación, de 48 a 72 horas, y la revascularización, de 78 a 120 horas, o de 3 a 5 días. Entonces, tenemos 2 términos que aplicamos generalmente cuando hablamos de injertos. El término adhesión y el término prendido. Cuando hablamos de adhesión significa que ha sucedido el fenómeno posiblemente hasta de inosculación, pero no se ha terminado de hacer una conexión. Y generalmente hablamos de ese término, que el injerto está adherido hasta el 5.º día. En el 5.º día dijimos el injerto todavía está adherido, pero cuando ya pasó más del 5.º día hablamos del injerto está prendido, que me da a pensar que ya hay una conexión. Y cuando ya hay una conexión vascular es mucho más difícil de mover. ¿Correcto? Listo. ¿Para qué utilizo el apósito de Brown? Para estabilizar el injerto y que no se me mueva y que esté bien adosado. ¿Y en qué utilizo más el apósito de Brown? ¿Piel total, piel parcial? Total. En piel total. En piel parcial simplemente unas mallas de... ¿Y por qué ato el injerto de piel total? ¿Por qué lo tengo que coser a diferencia del piel parcial? Por la contracción. ¿Primaria o secundaria? Prima. ¿Correcto? Ya un poquito ya tienen en su esquema mental la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, zonas donantes, muslo, glúteo, región retroauricular. Acá me mezclaste, porque me mezclaste el injerto de piel parcial y piel total, ¿no? Ya ahí le te salto por parcial y total. Claro, que acá me mezclaste los dos.
Zonas donantes, en piel parcial, músculo y glúteo. En piel total, retroauricular, supraclavicular y párpado superior. ¿Ya? Y bueno, cualquier parte. Generalmente cuando yo tengo un defecto en rostro, por lo general tengo tendencia a utilizar piel. ¿Qué utilizarían? ¿Total o parcial? Total, porque estéticamente es mucho mejor visible. En rostro, en otra parte del cuerpo, piel parcial, pero cuando generalmente es rostro, es piel y cuello, piel total. ¿Cuándo utilizo mejor la piel total que la parcial? Cuando son zonas, 1, de alta movilidad, 2, unidades estéticas y 3, articulaciones o zonas como el cuello. Por ejemplo, si se acuerdan de una paciente que le hemos puesto injerto de piel total en manos porque tenía su quemadura y la quemadura no le permitía, la cicatriz no le permitía doblar. Le pusimos su injerto de piel total, ahora la paciente hace esto. Porque ella tiene más elasticidad. Entonces, acuérdense que la contracción secundaria, ¿qué es? Cicatrización. ¿Y la cicatrización es flexible o es inflexible? Por lo tanto, si le hubiera colocado un injerto de piel parcial acá, ¿qué hubiera pasado? Después que al comienzo hacía esto, de poco a poco, y de nuevo la cicatriz la dejaba en exactamente el estado que quería evitar. En cambio, con una piel total, obtuve mejor elasticidad. ¿Correcto? Ya. Indicaciones, bueno, defectos superficiales. Bueno, características, lechos no vascularizados. Bueno, en injertos no se deben colocar en dónde, cuando el lecho está infectado, cuando el lecho está desvascularizado. Por ejemplo, hueso sin periósteo, cartílago sin pericondio o ligamentos expuestos. Tampoco va a pegar ahí. ¿Los ligamentos tienen un periligamento? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién se arriesga? Por un punto. Si ganan, un punto más. Si pierden, un punto menos. Los ligamentos no tienen un periligamento. Generalmente los ligamentos se alimentan por difusión. Entonces, si hay una exposición del ligamento, no hay forma de que un injerto de piel total o parcial pueda cubrirlo. Se va a morir esa piel. Tenemos que hacer un colgado. ¿Ya? Bueno, la técnica general, bueno, o características que tiene que haber. Primero, un lecho receptor adecuado. No tiene que tener infección, tejidos necróticos, nada, tiene que ser perfecto. Con tejido de granulación, si es posible que esté creciendo. Cuando nosotros tenemos ese tipo de tejido, decimos, ya, está para injerto. Perfecto. Tenemos que sacar una capa delgada de todo ese tejido de granulación. Como todo ese tejido de granulación está expuesto al medio ambiente, siempre se considera contaminado. Y si le ponemos un injerto de piel sobre ese tejido de granulación, sin retirarlo, ¿qué va a pasar? No todo, sino la parte más superficial del tejido de granulación. ¿Qué va a pasar si no lo retiramos? Puede haber una infección que me destruye todo. ¿Correcto? ¿Ya? Un lecho ideal, como dice acá, incluye músculo, tejido subcutáneo viable, periósteo, pericondio. Pero hay que tener mucho cuidado con este periósteo y pericondio. Es extremadamente delgado. Por ejemplo, he tenido pacientes en que he tenido que tenía todo un defecto acá de piel. ¿Por qué? Porque tuve que levantar esto de la piel y lo bajé acá. Y esto me quedó hueso y pericondio. Periósteo. Pero no tuve la prevención y dije, bueno, cerré esto bonito, le puse su puntito, lo cerré bonito, quedó lindo, pero recién me acordé que el periósteo estaba expuesto al medio ambiente. ¿Y qué pasa si está expuesto al medio ambiente? Se deseca. Entonces, cuando me fui a poner el injerto de piel acá, ¿qué pasó? Estaba muerto. Ya fue. No había, estaba totalmente muerto. Entonces, tengan cuidado que el periósteo como el pericondio son extremadamente sensibles a la desecación al exponerse al medio ambiente. Entonces,
Manténgalo siempre hidratado, cúbranle una gasa húmeda, todo, donde sea, pero manténgalo húmedo, porque se seca, se muere y perdiste la oportunidad de obtener un lecho vascular adecuado. ¿Correcto? Listo. Obtener el injerto se puede obtener de forma, ya les dije, con Gillette, injerto de piel total, o dermatomopatía o piel total con bisturí. ¿Correcto? La colocación del injerto, primero colocarlo sobre el lecho, estar seguro que está cubriendo todo el lecho y condiciones básicas para asegurarme el adecuado prendimiento de un injerto. Primero, lecho limpio, bien vascularizado, que el injerto cubra todo el lecho, que no se mueva el injerto y que no haya secreciones entre el injerto y el lecho. ¿Correcto? Con eso podemos garantizar que el injerto se va a pegar bien. Cuando hablo de limpio, no solo que lo haga limpio, sino que no tenga infecciones, por si acaso. ¿Ya? Y como el injerto de piel total es mucho más eticoso que el injerto de piel parcial, por eso el injerto de piel total se le coloca un apósito de Brown, para asegurarme de que esté bien pegado al lecho, que no se mueva y que no se acumulen secreciones ahí. ¿Correcto? Listo. Por eso colocación de injerto, fijación de injerto. Antiguamente, los injertos de piel parcial le poníamos puntos para fijarlos, pero era una tortura, una cirugía que podía de 30 minutos se convertía en 2 horas, porque tratar de fijar la delgadez de la piel parcial es bien, pero bien fastidioso, muy fastidioso, y las cirugías que podían durar media hora, 1 hora, terminaban durando 2 a 3 horas. ¿Ya? Hasta que después ya con los apósitos vaselinados o las gasas vaselinadas o con parafina ya se ha podido evitar, ya que en los injertos de piel parcial no se fijan, sino se colocan gasas especiales para que se fijen así. Los piel total sí tenemos que coserlos, no nos queda otro. ¿Ya? Bueno, la inmovilización, lógicamente, con la sutura. Listo. Complicaciones, bueno, la pérdida, alteraciones de coloración, también alteraciones de textura. Por ejemplo, tenía un paciente que le hemos sacado un cáncer de aquí, se le puso un injerto de piel parcial, no total, piel total, y me ha regresado en 2 años y todo ese injerto de piel total negro, bien negro, o sea, como si fuera un lunar. No me queda otra que sacarle. ¿Por qué? Porque justo le saqué de la ingle y esa persona con rasgos morenos tenía la zona de ingle hiperpigmentada. Entonces, bueno, se hiperpigmentó. Entonces, hemos decidido sacarle del otro lado, menos pigmentado, para que mejore esa zona, ¿no? Pues no puede haber alteraciones estéticas. La retracción cicatrizal es injertos delgados. ¿Cuáles son los injertos delgados? Piel parcial, ¿no? Y cicatriz visible, bueno, podemos manejar otro tipo de materiales, ¿no? Resultados estéticos esperales, los mejor integrados, ¿cuáles son? Los piel total, ¿no? Por eso el resultado depende del espesor. Mientras más grueso, mejor. Demasiado grueso, se muere. La zona donante y ajuste de color. ¿Ya? Y estos de piel espesor total nos ofrecen todas estas características que ya repetimos. Mejor mimetismo, o sea, mejor adaptación a los tejidos periféricos. No hay contracción o mínima contracción secundaria por cicatrización, y como se adapta a los diferentes tejidos que lo rodean, tiene mayor capacidad de mimetización y mejor calidad estética. ¿Ya? Ahora tenemos los colgados. Angiosomas. ¿Entendieron bien el concepto de los angiosomas? ¿O lo han entendido más o menos? Los angiosomas, imaginémonos, un segundito, mira, imaginemos que cada carpeta, cada lecho de carpeta es un angiosoma. ¿Pero qué es un angiosoma?
El angiosoma está irrigado por un capilar o una microarterita, una arteriola, que puede venir de un vaso principal, que puede ser directamente de la aorta, o una arteria principal, o puede venir de una arteria intramuscular o una septal, pero que va directamente hacia la piel, a conectarse a la red vascular dérmica o subdérmica. Se va directo. Entonces, aquí viene una arteria y llega acá. Hay otra arteria, otra arteria, otra arteria, otra arteria. En cada carpeta llega una arteria. Entonces, el campo de acción de esa arteria es toda esta carpeta. De esa arteria es toda esta carpeta de cada lado. Pero no están así separadas. Entre esta que están unidas, también hay vasos, las capilares se conectan. Entre uno y otro se conectan, todas se van conectando. Entonces, cada angiosoma tiene una arteria principal, pero tiene la capacidad de conectarse a las que están alrededor. Y en eso se basan los conceptos de poder hacer una transferencia o traslado de un colgajo randomizado. ¿Qué significa randomizado? Que no conocemos quién le irriga, pero sabemos que le irriga. Y se irriga en base a los plexos dérmicos subdérmicos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ese es el angiosoma, cada uno. Entonces, ahí me hablas de los, ¿cómo se llama? Los diferentes, un momentito, los diferentes territorios. Tenemos un territorio anatómico, un territorio dinámico y un territorio potencial. Ahí es donde podemos entender estos tres territorios. El territorio anatómico es que la arteria solo me va a irrigar esta, de ese lado, esa. Ese es el territorio anatómico. El territorio dinámico es que si se le corta esta arteria acá, entonces el flujo sanguíneo que se encontraba contra como ya no hay flujo sanguíneo acá, se expande y trata de cubrir esta. ¿Ya? Y cabe la posibilidad de que cubre esta y como de acá también salía para acá, se vaya a cubrir también esta. Y también pueda cubrir este. Entonces, este es el territorio dinámico que va a cubrir a los anexos. Y el territorio potencial, que acá tenemos el territorio potencial, es que de acá también irrigue estas zonas más. ¿Me entienden? Entonces, el territorio anatómico, el territorio dinámico, cuando se corta la circulación, y el territorio potencial es que también pueda agarrarme un poco más. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de territorio dinámico, anatómico, potencial? Porque en base a los territorios dinámicos es que generalmente hacemos la mayoría de colgajos. ¿Ya? Pero el territorio potencial es un ruego de Dios, espero que llegue hasta ahí. Pero ¿cómo nosotros podemos estimular ese territorio potencial? Bajo un método que dijo su compañero, que son los colgajos retardados o diferidos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, saco todo esto como colgajo. ¿Ya? Entonces, este es un angiosoma, otro angiosoma, otro angiosoma, otro angiosoma. ¿Correcto? Saco todo este colgajo y estoy seguro que de acá, sí está bien prendido. ¿Correcto? Sí tiene irrigación. Y confío en que la irrigación anexa que llegue acá, que llegue acá. Mi territorio dinámico. Pero mi territorio potencial es confiar que llegue hasta acá. Esa es mi esperanza. Entonces, si yo cojo el colgajo y no lo muevo, solo lo corto y no lo dejo ahí, me da la capacidad de que se pueda terminar irrigando. Después de 2 días o 3 días, recién levanto todo el colgajo y lo traslado. En eso se basa el territorio, o sea, para eso me ayuda el territorio potencial, para ampliar la capacidad de irrigación de un colgajo y tratar de convertir un colgajo que
Como dice, el ancho del pedículo tiene que ser de A1, como el largo del pedículo de 1 o de 2 y convertirlo hasta 3. ¿Ya? ¿Me entendieron esto de los angiosomas y los territorios? ¿Sí? Correcto. Ya, entonces ya más o menos, con eso ya más o menos entendemos qué son los colgajos dérmicos y cómo nos puede ayudar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en algunas zonas la irrigación es mucho más fácil y otra irrigación es menos fácil o más compleja. En las zonas más delgadas hay mayor irrigación, teóricamente, zonas faciales, manos, hay mayor irrigación. Y en zonas más gruesas, más toscas, tronco, por ejemplo, hay menos irrigación. Por lo tanto, se toma que aproximadamente, si yo quiero sacar este colgado, este pegado, entonces en zonas del tronco, tenemos que el grosor del colgajo, o sea, del pedículo randomizado, es casi igual a la longitud que podemos tomar, así, en tronco. O sea, no es tan fácil hacer un movimiento. Pero en brazos o miembros pasa esto. 2 a 1. El grosor del pedículo es A1 como la longitud del colgajo es A2. Porque hay una capacidad de llegar más al fondo. Eso es lo que quiere hablar aquí en este punto. ¿Correcto? Por eso me pone acá una buena vascularización cuello-cara, 2 a 1, y malla vascularización 1.5 a 1 en tórax. Entonces, hablamos en tórax de 1 a 1.5. En miembros, de 1 a 2. O sea, es ancho pedículo versus longitud de colgajo. Y en cara, 1 a 3. Un pedículo del ancho de 1 como una longitud de A3. Por eso en cara hay mayor flexibilidad de poder movilizar los colgajos. ¿Ya? Cuando incumplimos estos parámetros, ¿qué parece? ¿Qué va a pasar? La parte distal se va a morir. Pero dirán, pucha, pero bueno, otros especialistas dicen, no, he utilizado de 1 a 5 y no se me ha muerto. ¿Y por qué no se ha muerto? Porque gracias a Dios se activó bien el territorio potencial. Acá estamos hablando hasta el territorio dinámico, en que estamos seguros que sí se va a irrigar. Pero en el otro, cuando abarcó más de lo que pensamos, dice, gracias a Dios me dio, fue porque se activó el territorio potencial. ¿Ya? Ahora sí me entendieron esta partecita, ¿sí? Correcto. Entonces, ya tenemos, bueno, acá tenemos los diferentes plexos. Si se dan cuenta, cada capa del cuerpo tiene su plexo. Acá tiene su plexo muscular, acá subfacial, suprafacial, subdérmico y el dérmico. Y el dérmico tiene un superficial y un profundo. ¿Sí? Los angiosomas, ¿me entendieron? ¿Alguna duda con angiosomas? No, perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es de acuerdo al territorio comprendido. Ahora, tejido involucrado, bueno, cutáneo, fasciocutáneo, miocutáneos, compuestos que pueden tener hasta músculo, mioosteocutáneos o osteocutáneos nada más, o miocutáneos o mioóseos, o sea, cualquier cosa puede formarse un colgajo. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos de los osteocutáneos es cuando tomamos un colgajo del hueso de la fíbula o peroné. Sacamos el peroné, le sacamos con su huesito y con su conexión a la piel y su arterita que va directamente hacia el peroné.
y lo podríamos llevar a reconstruir mandíbula cuando sacamos por un cáncer todo esto. ¿Ya? Entonces, o sea, se puede obtener colgajos de todos lados. Pero ¿qué es lo más difícil? Es garantizar su adecuada vascularización. Entonces, hay colgajos que son fáciles, porque tienen una arteria bastante larga. U otros que son más fáciles porque tienen una arteria rápidamente visible. U otros que son muy complicados porque la arteria tenemos que buscarla bien, la vascularidad. Y no solo la vascularidad, también tenemos que determinar la longitud del pedículo. Por ejemplo, si no una longitud bien pequeñita del pedículo y tengo que conectarlo a la yugular, pero tengo que tapar la nariz, no llega. Tengo que buscar aorta arteria. Pero si es un pedículo bien largo, lo conecto acá y lo puedo llevar hasta la frente, sin problemas. ¿Me entiendes? Por eso tenemos un colgajo inguinal que es fácil de llegar, fácil de hacer, pero tiene un pedículo muy corto. ¿Ya? Pero tenemos el alat o tenemos el pectoral que tiene un pedículo de 12 a 14 centímetros, que es más grandecito, ya nos permite mayores movilizaciones. Entonces, en un congreso de cirugía reconstructiva salen las bromas, que nadie más las entiende, porque lastimosamente son demasiado técnicas. Entonces, un compañero que se le da de grande, fuerte y fornido, la broma que le decíamos, tú eres un colgajo inguinal. Todo el mundo entendía y entre los que éramos especialistas nos matábamos de risa. ¿Por qué? Porque tiene un pedículo pequeño. Entonces, ¿me entienden? Y ustedes se han dado cuenta cuando hablan de chistes de médicos, nadie más les entiende. Solo ustedes. ¿Ya? Entonces puede ser de cualquier tipo de tejido. ¿Correcto? Localización pueden ser locales, pueden ser regionales o pueden ser distales. Este es un colgajo típico inguinal. Este es distales, cuando ahorita vamos a empezar a hablar. O locales, cuando utilizamos principalmente una irrigación randomizada. O sea, no hay un vaso dirigido, sino simplemente estamos apoyándonos en los angiosomas. ¿Correcto? Ya. Ahora, según movimiento, avance, rotación, transposición e interpolación. ¿Ya? Interpolación cuando es casi a distancia, y generalmente los interpolares sí son considerados casi axiales, porque estos interpolares se basan en una arteria que llega hasta el fondo. Porque miren, a pesar de que es cercana, pero definitivamente esto es 1 y este es 8. La distancia. Entonces, si es randomizado no llega, nunca llegaría, se moriría todo. Pero acá nos basamos en la arteria supratroclear para darle garantía de que esto se va a irrigar, ¿no? Los demás sí, definitivamente son randomizados. Correcto. Los colgajos de avance, bueno, entendieron el rectangular, ¿no? El rectangular es simple, común y silvestre, es solo la mitad de un H. El en H, simplemente con el efecto mayor, entonces tengo que avanzar de un lado y otro lado para cerrarlo. Y el BY también han visto, ¿no? En el BY, ¿cuál es la característica? La característica es que hago una B, y al avanzar el colgajo de la B hacia adelante, para que se mantenga avanzado, tengo que cerrar esa B y se me convierte en una Y. ¿Ya? Como acá ven, ¿no? Acá ven, esta es la B que se forma, todo este colgajo lo tengo que avanzar hacia acá, avanzo, pero para mantenerlo en esa posición, tengo que cerrar esto. Y se convirtió en una BY o BY. Entonces tenemos los colgajos semicirculares. Bueno, estos son más complejos de diseñar, pero la intención es que acuérdense que la intención siempre es tratar de cerrar en forma primaria el defecto, utilizando los colgajos. Acá lo que tratamos de hacer es llevar esta punta estaba acá, este es el defecto, entonces llevar esta punta hasta aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? He diseñado el círculo, he aflojado los tejidos, y eso es algo muy importante en los colgajos.
especialmente locales. La decolación. ¿Qué significa la decolación? Es levantar la dermis, ¿ya? La dermis. ¿Y para qué? Para que no esté tan adherida. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes, imagínense que esta sea la dermis, y la dermis cuando está acá, pegada, no la puedo mover, está pegada. Pero si yo decolo esto, garantizando que tenga el grosor adecuado para que no lesione los plexos dérmicos, levanto esto y entonces esto se me moviliza más. Algo así. Si esto está pegado, no lo muevo. Si esto lo despego, se movió mejor. Entonces tiene mayor capacidad de poderme cerrar el defecto que tengo en su momento. Entonces, por eso es importante la decolación. En algunos de sus compañeros con quien hemos hecho algunos colgajos en la patita del cerdito, han evidenciado ese efecto, ¿no? Que al decolar, que bien se movilizan los tejidos. ¿Ya? Entonces, en todo colgajo siempre hay que decolar un poco más. ¿Me entendieron lo que es la decolación? ¿Sí? Perfecto. Entonces, igual, acá, me parece que es una patita de cerdito, igual, otro colgajo, y el cervicofacial ya lo vieron, ¿no? Bastante salvaje. ¿Ya? El colgajo del Limber es un colgajo que se llama triangular o que ya romboidal, que tiene su característica, que tiene la característica de... ¿tengo pizarra acá? Bueno, un poquito de imaginación. Entonces, el colgajo Limber es porque tengo una lesión. Esta es la lesión, ¿correcto? Entonces, en esta lesión lo saco entérito y si lo quiero cerrar, me va a quedar un jeteado acá y un jeteado acá. Ya, la famosa orejita de perro. Entonces, si quiero ampliar esto, amplío aquí, amplío acá y no me da buena estética. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizo una de nuestras propiedades, colgajo Limber o colgajo romboidal. Hago un corte en este sentido. ¿Correcto? Y ahí empieza el diseño, ahí es donde empieza a activarse nuestra imaginación. Trazo una línea transversal por el diámetro menor, hacia lo bestia. ¿Ya? Y mido más o menos esta distancia de acá a acá, y tomo esta misma distancia y la tomo de acá a acá. Ajá, este es mi punto, igual estos, mis puntos. Y trazo dos líneas paralelas. ¿Correcto? Y me quedé con este diseño. ¿Qué tengo acá? ¿Quién vio Star Wars? ¿Quién vio Star Wars? ¿Cómo se llama la nave? Un caza. ¿Mm? Un caza. Un caza. Un caza, no, en su casa, pero es su casa imperial, no es el caza. Ya, porque en este caso, ¿quién se desplazaba? Darth Vader, ¿no? Entonces, ya se acordaron de la navecita de Darth Vader, ¿no? Ya, igualito, más que todo para que tengan una referencia de cómo acordarse en hacer el diseño. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este colgajo del Limber? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 posibilidades de formar un colgajo. Puedo tomar este, o puedo tomar este, o puedo tomar este, o puedo tomar este. No son los 4 que voy a tener que cortar. Entonces, imagínense más o menos que yo tuviera una lesión en la cara, ¿correcto? Entonces, diseño mi colgajo de Limber. Una ala para acá, una ala para acá, otra ala para acá. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver cuál es el que mejor me va a dar un acabado estético. ¿Qué significa esto? Que digamos tomo el 3, tengo este cuadradito y corto aquí adicionalmente, ¿correcto? Entonces este colgajito lo va a llevar a llenar aquí. ¿Qué significa? Que esta punta, ¿a dónde se va a ir? Acá, ¿no? 1 con 1. Esta punta,
2, ¿a dónde se va? Arriba. 2 con 2. Y este ángulo 3, ¿a dónde se va? A este 3. Entonces, si nosotros nos ponemos a imaginar bien esto, cuando estoy acá, de aquí sí me jala bien aquí, este sí me jala bien hasta acá, pero este tiene que jalarse mucho hacia aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿en cuál se ve la mayor tensión? ¿En cuál de los 3 puntos? En este punto distal hacia el medio. Entonces, vemos este punto distal, punto distal, punto distal, punto distal. Entonces, para determinar cuál me queda mejor, hago ese cálculo. Entonces, simplemente hago esto. ¿Cierra o no me cierra? 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 Si lo tengo acá, si trato de cerrar el superior, ¿qué hago? Bueno, no es bueno. Si lo tengo acá, no jala. Si lo tengo acá, ya. Entonces, esa es la gran ventaja de este colgajo de línea, en que me da la capacidad de ver cuántos colgajos o tener la posibilidad de elegir cuál me va a quedar mejor. Ahora, si lo diseño así, y pucha, hice un mal diseño, los 4 me jalan. Entonces, tengo este defecto, entonces ya no lo hago así, vamos a hacerlo así. O lo vamos a hacer así. Y desviando el eje, cojo otras zonas, o puedo moverlo. Entonces, ya van diseñando. Ya cuando se acostumbran a hacer esto, ya el primero que dices, ya casas y haces el colgajo directamente, porque ya te acostumbraste a verlo, a tener imaginación. ¿Ya? Por eso dentro de las prácticas hacemos estos pequeños colgajitos para que puedan entenderlo. Porque la única o mejor forma de aprenderlo es hacerlo. Ya, pero más o menos me entendieron cómo es el colgajo del líder. Ya, una idea de cómo es el colgajo del líder. Es de gran utilidad en ciclo plástico. Ya. La zetaplastía. Ese es otro tipo de colgajo que, de nuevo, el colgajo de zetaplastía generalmente lo utilizamos para elongar algo que nos está reteniendo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá esto, ¿correcto? Si no tuviera esto, esto se podría ampliar más, pero muchas veces no llega. Pero hay vienen pacientes que tienen el problema que han tenido una cicatriz acá y solo pueden hacer esto. Y se le forma una banda. Entonces la zetaplastía es un colgajo que utilizamos para que se elongue un poquito más la cicatriz. O también lo utilizamos bastante en sindactilia. Ahora, la pregunta, ¿la sindactilia puede ser adquirida? ¿En qué casos? Quemaduras. Ya, si yo les pregunto, ¿la sindactilia no puede, es netamente congénita, verdadero o falso? Falso. Bueno, entonces, tenemos una cicatriz así, que si lo vemos de costado es un dedo acá, que esta banda, y el otro dedo acá. Esto cuando lo vemos de costado, pero lo vemos de frente, lo vemos así. ¿Correcto? Cuando lo vemos así, no lo tenemos así. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? El diseño, acá. El diseño es trazar una línea oblicua en la parte superior y en el otro lado. Pero, ¿cómo trazo esta línea? En la parte de mayor tensión. ¿Ya? Esto puede ser cicatrices, no solo de mano, en cara, en cualquier parte que puedan estar reteniendo. ¿Ya? Entonces, la mayor tensión. Trazo, este ángulo puede ser desde 30 hasta 90 grados. O sea, puede ser así, puede ser un diseño así, o puede ser un diseño así. Mientras más ángulo tenga, más capacidad de elongación se da. Pero también mayor capacidad de deformación en las zonas distales. Por eso, por lo general, yo tomo un ángulo de 60 grados, que me da buena elongación y menor deformidad. Con menor orejita de perro que se forma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya está el diseño. Entonces, tengo un colgajo y tengo otro colgajo acá, ¿correcto? Bueno, así tengo, ¿sí?
Entonces, levanto los colgajos y los cruzo. ¿Me entienden? Levanto, los cruzo. Al cruzarlos, ¿qué tengo? Que la cicatriz que estaba aquí, que es una cicatriz inflexible, convierto en que tengo tejido sano que se hace más flexible. Y con eso rompo esa cicatriz. Al romper la cicatriz, consigo que esto pueda estirarse a esto. O sea, lo que tengo de aquel tamaño se elonga acá. Pero ya con los colgajos movidos. Este se movió para arriba. Este se movió para abajo. Entonces tengo. ¿Y qué tengo acá? Una Z. Por eso se le denomina Z-plastía. Entonces, ¿para qué me sirve la Z-plastía? Para la elongación de un tejido o de una cicatriz. ¿Correcto? Espero que me haya entendido más o menos. ¿Ya? El colgajo bilobulado, bueno, ya lo han visto, me falta un círculo y si trato de formar otro círculo para cerrar ese círculo, ¿qué va a pasar? Voy a dejar un defecto igual de difícil de cerrar. Entonces lo que sacan una ruedita un poquito más pequeña, la gira para acá, la trata de cerrar esto y como ya me quedó una ruedita pequeña, saco otra ruedita y trato de cerrarlo, haciendo un conjunto para poder cerrar todo. Ese es el bilobulado. El colgajo de frente, ya lo hemos explicado más o menos. Tenemos acá una arteria, que es la supratronclear, que irriga la zona de la frente. Entonces, antiguamente, los hindúes, ¿qué hacían? Para castigar a los hindúes, para castigar a los ladrones, ¿qué hacían? Le cortaban la punta de la nariz. Entonces, el colgajo indio, colgajo indiano o colgajo frontal, que son diferentes nombres que le ponemos, es el colgajo que era para reconstruir la punta de la nariz. Le cortaban toda esta punta de la nariz, tenían que reconstruirla porque es un signo de mala fama. Pero imagínate que tuviste un accidente, un perro te mordió la nariz y pucha, cana, frito pescadito. Entonces, ¿qué pasaba? Estabas estigmatizado como ladrón o como mala gente y no simplemente que sufriste un accidente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Utilizaban este colgajo en base a esta arteria, levantaban el colgajito y lo trasladaban a la punta de la nariz. Esperaban 21 días, recortaban bonito en la punta de la nariz y esto lo devolvían, abrían y lo ponían en su sitio y solo reparaban el defecto. ¿Ven? Como ven acá, ¿no? Acá sacaron el colgajo y lo han movido hacia la punta de la nariz. 21 días después van a regresarlo para que quede, acá queda una pequeña cicatriz, queda una pequeña cicatriz. Ese es el colgajo indio, generalmente para reconstrucción de puntas nasales. Lastimosamente sí deja una cicatriz acá, tiene que estar 21 días con piel sana y una piel que está flotante. Ahí. Bastante secreción, bastante incama. El colgajo huge, ya lo vamos a ver más al frente, cuando ya un compañero habló también del colgajo huge. Correcto. Bueno, estos son los diferentes colgajos. ¿En qué se basa todo esto? Acuérdense que puedo, si mi pedículo es largo, miren todo el pedículo que tienen acá. Si mi pedículo es ancho, puedo hacer todas las movilizaciones que yo quiera. ¿Correcto? Es estérico-facial. Tenemos acá han hecho un mustardé. ¿Se acuerdan que le dije el mustardé? Porque han movilizado toda esta parte y todo esto lo están trasladando aquí para cerrar el defecto. Algunas pieles bonitas, algunas pieles feas, algunas cicatrices bonitas, algunas cicatrices feas. ¿Ya? Entonces, la idea es, en ese sentido, cubrir todas las deficiencias anatómicas, pero tratando de mantener las unidades faciales. Y si es posible, de una sola unidad o subunidad facial, conseguir un colgajo para rotar y para reconstruir, es mucho mejor. Porque cada unidad facial tiene características diferenciadas de la piel. La piel de aquí, de la zona de la sien, es más gruesa que la piel del párpado. Entonces, si saco un colgajo de esta zona a esta zona, no me va a quedar tan bien como si fuera del mismo párpado para el paciente. ¿Correcto?
Tomar en cuenta las líneas de mínima tensión, tener un conocimiento por lo menos bastante adecuado de la anatomía y irrigación de la piel, así como los soportes estructurales. No solo los soportes externos, sino también el tarso superior, tarso inferior, que actualmente no se llama como un cartílago tarsal, sino un engrosamiento fibroaponeurótico tarsal, el inferior. El superior sí es un cartílago. ¿Ya? Entonces vemos acá, este es un colgajo en H, ¿no? Acá ni siquiera es H, es una T, ¿no? Tratando de ser una T. Pero todo va dependiendo. Si ya tienen el concepto básico del angiosoma, el concepto básico de que decolando podemos movilizar los tejidos, y el concepto básico de la relación 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 en cara, 1.5 a 2 en miembros y en tórax de 1 a 1.5, tomando en cuenta esos conceptos, ya ustedes mismos pueden crear sus propios colgajos. Ya con esa mentalidad básica. Ya, porque hay movilización. ¿Ya? En párpado, tomar en cuenta todas las estructuras palpebrales. Este es otro colgajo, este es otro, este es un mustardé también, como movilizo todo, ¿no? Este es un tensel. El tensel es un mustardé, pero que como me ha comprometido el párpado y la línea palpebral. ¿Ya? El de Hughes. El de Hughes, bueno, me parece que no lo entendiste bien, por eso no lo he explicado muy bien, pero es cuando hay un defecto, puede ser un Hughes de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Pero hay un defecto palpebral. Generalmente ese defecto palpebral es más del 30% de la longitud del párpado. Cuando es más del 30%, ya no se puede cerrar en forma primaria, hay que cerrarlo con un colgado. Cuando es menos del 30%, todavía nos da la opción de cerrarlo en forma primaria. ¿Ya? Nos queda un ojito más pequeño, pero no queda tan mal. Entonces ya más del 30% ya nos da esa oportunidad, entonces tendríamos que reconstruirlo. ¿Cómo lo podemos reconstruir? Un Hughes, cortamos acá, lo jalamos acá y reconstruimos esa parte. O un tensel, ¿no? Que es el tensel realmente. ¿Ya? Ya perfecto, puedes hacerlo. Pero si no quieres ser tan agresivo, podemos tratar de hacer un Hughes. Pero el Hughes, ¿en qué se basa principalmente? En que utilizamos el párpado superior. Entonces, cogemos, sacamos del párpado superior, acá tenemos el defecto, del párpado superior, la parte interna, la conjuntiva interna, sacamos no solo la conjuntiva, sino también el cartílago tarsal. Correcto. Sacamos, por eso acá se ve más gruesito. No se ve solo una cosa, sino una línea blanca, que es el cartílago tarsal. Dejando un marco de cartílago tarsal en el otro lado. Entonces cortamos todo el cartílago tarsal y lo pasamos, si se dan cuenta, al otro lado, solo comunicado por la conjuntiva. Y lo pasamos al otro lado para darle una estructura de sostén en el párpado inferior. Y acá simplemente han hecho un colgajo de avance. Se puede colocar también un injerto de piel, pueden hacerse varias cosas, pero ya tenemos una estructura que me da la forma al párpado inferior. Después de 21 días lo cortamos y ya tenemos todo separado. Ese es el colgajo Hughes. Entonces, colgajo Hughes, reparación de párpado. A continuación vamos a recrear nuestro colgajo bilobulado. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el epicentro. Bueno, ya hablamos del colgajo bilobulado. Acá trata de diseñarte el colgajo bilobulado. Trata de sacar sus marcas, acá hace sus diseños para hacer el colgajo bilobulado. ¿Qué no me gusta del colgajo bilobulado? Es muy bueno, me parece muy bueno, cuando hablamos de pieles bastante claras, porque la capacidad de hacer cicatrización fea es baja. Pero cuando hablamos de pieles trigueñas, la capacidad de hacer cicatrización fea es alta. Entonces, ya en el tiempo van a ir tomando en cuenta cuál con cuál es mejor.
Ya no necesariamente, no se leen mucho tantos estos libros americanos, porque casi todos, si se dan cuenta, son en pieles claras. Fitzpatrick 2, 3 como máximo. ¿Correcto? ¿Ven? Esta viejita dice, pucha, muestra la foto. Oh, qué maravilla, mano. Espectacular, mira, no dejó ni una huella. Claro, pero después se lo aplicas a una persona como nosotros, Fitzpatrick 4, 5, y dice, miércoles, qué fea cicatriz que te he dado, hermano, ¿por qué te dejó operar? ¿Me entienden? Entonces, es muy importante también en todos estos tipos de colgajos locales tomar en cuenta la coloración de la piel, el tipo de piel. ¿Correcto? Nosotros los que somos arios normalmente no tenemos cicatrices. Te reí. He visto, te reí. ¿Ya? Ahora, tampoco me han explicado muy bien el colgajo de Abe. El colgajo de Abe es reconstrucción del labio. ¿Ya? Tenemos el de Abe y el de Slander. El de Abe, acá me parece personalmente el dibujo que han aplicado malo, porque en vez de guiarme me han confundido, porque dicen, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que el colgajo de Abe, propiamente dicho, no es para partes esquinadas del labio, es para partes más centrales del labio. Y el de Slander es para partes esquinadas, comisuras, laterales. ¿Correcto? Entonces, el de Abe, acá lo tenemos bien, no me lo ha lateralizado, no está comprometiendo comisura, ¿se dan cuenta? No hay comisura comprometida. Entonces se saca este segmento por un cáncer, que es generalmente lo que sucede, y sacamos un pedazo del labio inferior y lo pasamos hacia arriba, conectado o pediculado. ¿Ya? Pero después de 3 semanas recién lo dividimos y terminamos la reconstrucción. ¿Correcto? A diferencia del Slander, que es en un solo paso. Tenemos que el de Slander sí es para comisura, pero ¿cuál es el efecto del de Slander? Que te deja una boca más pequeña. Entonces traslada o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y te hace tu boca más pequeña. Como se dice, boquita mentirosa. ¿Ya? Entonces, esas son las dos diferentes. Son colgados. El de Slander es en un solo paso, como ven acá, lo cerró. O el de Abe, que es en 2 pasos, con un colgajo pediculado y después lo sacamos. ¿Correcto? El cérvico-facial pueden hacerlo de cualquier forma, pero la cuestión es su imaginación, que entienda que la movilización de todo eso puede tapar un hueco. Puede ser para tapar hacia arriba, puede ser hacia el costado, hasta puede ser hacia atrás. ¿Ya? La cuestión es tapar el hueco, ¿no? Por ejemplo, acá el hueco, ¿dónde está? Zona temporal. No está en la zona facial anterior. Pero el otro colgajo cérvico-facial era porque tiene un defecto acá anterior. Entonces es movilizar el tejido de tal manera en que su imaginación y su capacidad de entender el movimiento de los tejidos pueda ayudarnos a cerrar el defecto. ¿Ya? Tenemos otro caso cérvico-facial acá. Lo muestran. Ajá, ya no es en la oreja, sino ahora es anterior. El otro era cerca nasal. Entonces puede movilizarse de todas las formas. La cuestión es tener una buena imaginación. ¿Ya? Los colgajos de rotación, bueno, este es el primer colgajo de rotación simple. Esta es una rotación doble, que si en algún momento van a haber lesiones en piel cabelludo, colgajo en piel cabelluda, esto nos ayuda a cerrar ese tipo de lesiones, que le decimos un colgajo yin-yang. ¿Por qué yin-yang? Porque miren, esto parece un yin-yang. ¿Sí? Entonces, ese es colgajo de rotación. Y bueno, los colgajos, este es muy interesante. Más me gusta este porque me recupera la parte anterior, pero que es posterior, no mucho, pero igual se puede utilizar, tanto anterior como posterior. ¿Ya? En reconstrucción de oreja. Ya cuando veamos la parte de oreja y reconstrucción de oreja, ahí espero que hablen también de estos tipos de colgajos y lo expliquen un poco mejor. ¿Correcto?
Bueno, ¿qué colgajo es este? Limber. Claro, pero ya de prima, ¿no? Ya sacaron el color y ya dijeron, ajá, voy a utilizar este. Ya midieron este, no, me jala de acá, no me... De acá me jala, no sale. De acá me jala, me deforma todo. Este es el que no deforma casi nada. ¿Me entienden? ¿Cómo van? Tomando. Y bueno, acá, esto ya no me está hablando de un colgajo, sino de cualquier colgajo. Primero anestesia. No, primero es marcación. Primero marcamos, diseñamos. Después ponemos anestesia, incidimos, sacamos el tumor y después formamos el colgajo y hacemos un despegamiento. Después hacemos la prueba, jalamos a ver si me queda o no me queda, qué tengo que hacer, o tengo que decolar un poquito más, o tengo que cortar un poquito más para que me encaje lo mejor posible. Esa es la prueba. Después el encaje profundo, es ponerle los puntos para que se pegue bien a la piel y no me quede un espacio muerto, y en el espacio muerto que se puede formar, seromas, se forman seromas o hematomas, me destruye todo el colgajo. Después cierre por planos. Si podemos hacer, solo hacemos dérmicos, o dérmicos y epidérmicos. Y finalmente los posoperatorios, los cuidados, ¿no? Complicaciones, bueno, necrosis, infección, cicatriz visible, todas las complicaciones que vaya a haber con cualquier tipo de sutura. ¿Ya? Refinamientos secundarios. ¿Qué significa el debulking? ¿Quién expuso? ¿Qué significa debulking? Se usa para reducir como bultos que se forman. Exacto. Muchas veces tenemos cuando movemos el colgajo se quedan como una especie de bultos o orejitas de perro grandes. Entonces, en vez de estarlos cortando más, lo que podemos hacer a veces es una liposucción de la zona, bajó, listo, perfecto. O cortamos un poquito más para tratar de bajarlo, ¿no? Son las diferentes técnicas para dar el acabado final. Si es que no me gusta mucho ese acabado final, ¿ya? Entonces pueden hacer su revisión de cicatriz, volver a cerrar, una zetaplastía en caso que esté así, un debulking, liposucción o lipectomía, una transferencia autóloga, injerto, reconstrucción de cartílago, tratamiento cutáneo, microcirugía, cualquier procedimiento que puedas hacer para mejorarlo, lo mejoras. ¿Correcto? Por ejemplo, acá le han hecho un procedimiento de posiblemente un Mustardé o un Stencil, pero ¿qué es lo que tiene un ectropio? Entonces tenemos que hacer un procedimiento para corregir el ectropio. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos la elección del colgajo injerto? ¿Qué les parece a ustedes? La elección va a ser muy dependiente del autor o del cirujano. Si el cirujano ve por conveniente hacer un injerto, hace el injerto. Si el cirujano ve por conveniente hacer un colgajo, hace el colgajo. Si el cirujano ve por conveniente cierre primario, hace un cierre primario. Ya no se tiene que seguir esa escala, ¿no? Primero intenta cerrarlo primariamente. De cola, trata de cerrar, no me quedo. Bueno, ya, pues entonces pone injerto aquí, ya. No. Ya de acuerdo a lo que me vas a decir. Si quieres hacer un colgajo libre, haz un colgajo libre. Entonces tiene que tomar en cuenta la profundidad, el tamaño, movimiento, si que se puede o no se puede. Se necesita por estética mejorarlo o no mejorarlo, si no, un injerto que le hizo. No te el lío. Hoy sí hay que exposición. Si hay exposición de cartílago o hueso, no que te queda otra, tiene que ser colgajo. ¿Ya? Y si hay infección del hueso, tiene que ser un colgajo musculocutáneo o muscular por lo menos. ¿Para qué? Si hay infección del hueso, optamos por un colgajo muscular, porque el músculo tiene una alta irrigación, una gran irrigación. Entonces, los antibióticos van a llegar con bastante facilidad a esa zona. En cambio, en una zona donde pone solo un dermocutáneo, un hueso infectado, se lo va a comer al hueso, a la piel, la infección. Y si pone un músculo cutáneo, es al revés, gana la pelea. ¿Ya? Tiene que tomar en cuenta la vascularidad del lecho, infección, tensión, movilidad, si he tenido terapias previas, ¿no? Bueno, consideraciones estéticas, principalmente lo que hablamos de los diferentes unidades faciales y subunidades faciales, ¿sí? Y conclusiones. Había un punto que sí lo subrayé, ¿dónde está? Era esto.
es esto. Por favor, lo que le pido bastante a los pacientes es paciencia. Porque el paciente se le ha hecho un procedimiento estético. Doctor, me queda la cicatriz. No, ¿qué puede hacer? Tranquilo, recién ha pasado 2 días. Entonces el paciente es desesperado, ¿no? Y cuando cedemos ante esa presión, lo que va a pasar es que vamos a hacer más desastres. Entonces, todo tiene su momento, todo tiene su cicatrización. Si nos adelantamos a eso, perdemos. Entonces hay que ser calmos. Y cuando son cicatrices como acá pone, ¿no? Que hay procesos inflamatorios, todo tenemos que esperar de 3 a 6 meses. Pero tampoco vamos a esperar los 6 meses. Si vemos que está creciendo un queloide, no vamos a decir, esperemos 6 meses a ver si deja de crecer. No, ya aplicar inmediatamente infiltraciones o otros métodos, ¿no? Ya, tiene que ver que haya madurado. ¿Ya? Pero hay algunas áreas que sí van a necesitar hasta 12 meses. Entonces, si tienen que hacer una corrección de cicatriz o una corrección de un mal acabado o un acabado que no les parece muy adecuado, no sean apurados, sean pacientes. Como dicen, no sean menesterosos, tratar de solucionarlo ya. Sino, tienen que entablar una adecuada conversación con su paciente y decirle, no te desesperes, vamos a ver cómo evoluciona, todavía no estás en el momento de corregir. Pero siempre darle la expectativa de que sí le vamos a corregir, pero en su momento. Y ahí cuando hablen de cicatrices nunca digan, no, en 2 meses ya no se va a ver la cicatriz. No, siempre sean claros y lastimosamente sean pesimistas. Tienen que decirle, la cicatriz se puede durar o puede todavía evolucionar en 6 meses hasta 2 años. El paciente, ay, pero 2 años. Tiene que ser paciente. Porque si se dejan presionar, van a tener más problemas. ¿Alguna duda?